Capítulo 1. La promesa. El sol se hundía detrás de las montañas de la Sierra Madre cuando Miguel Hernández se arrodilló frente a la pequeña casa de adobe. Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza mientras él tomaba sus manos entre las suyas, callosas por el trabajo en los campos de maíz. «Te prometo por la Virgen de Guadalupe que regresaré, mi amor», susurró Miguel, sus ojos negros brillando con determinación. «Cuando esta guerra termine, volveré para casarme contigo». Esperanza asintió, incapaz de hablar. A sus 17 años, había visto partir a demasiados hombres de San Pedro Mártir hacia la frontera norte, donde los gringos habían invadido territorio mexicano. Pocos habían regresado. «Cuida de tu madre y de tu hermano pequeño», continuó Miguel, besando suavemente su frente. «José Luis se quedará para ayudar con la cosecha, pero tú eres fuerte, Esperanza. Más fuerte de lo que crees». Desde la puerta, la madre de Esperanza, doña Carmen, observaba con el corazón encogido. Había perdido a su esposo en las guerras de independencia, y ahora veía partir al muchacho que consideraba como un hijo. «Miguel, mijo», lo llamó con voz quebrada, «promete que no serás imprudente. La patria necesita soldados vivos, no héroes muertos». El joven se incorporó y abrazó a la mujer que lo había acogido cuando quedó huérfano. «Se lo prometo, doña Carmen. Regresaré para pedirle formalmente la mano de Esperanza». Esa noche, en la cantina del pueblo, Miguel se reunió con otros jóvenes que partirían al amanecer. Entre ellos estaba Rodrigo Vázquez, su mejor amigo desde la infancia, un muchacho impetuoso de ojos verdes y sonrisa fácil. «Por México y por la gloria», brindó Rodrigo, alzando su vaso de tequila. «Por regresar a casa», corrigió Miguel, más serio. El cantinero, un veterano tuerto llamado Jacinto, negó con la cabeza mientras servía otra ronda. «La guerra no es como las canciones, muchachos. Cuando escuchen silbar las balas, recordarán mis palabras». Pero los jóvenes no escucharon. Estaban llenos de sueños de gloria y promesas de amor. Al amanecer, cuando el capitán Salazar llegó con su destacamento para recoger a los nuevos reclutas, Miguel miró una última vez hacia la casa de Esperanza. Ella estaba en la ventana, con un reboza azul sobre los hombros, viéndolo partir. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y él tocó el escapulario que ella le había dado la noche anterior. El destacamento se alejó por el sendero polvoriento, y Miguel no sabía que pasarían 5 años antes de que volviera a ver San Pedro Mártir. 5 años que cambiarían todo. Capítulo 2. El bautismo de fuego. 3 meses después, bajo el sol implacable del desierto de Sonora, Miguel aprendió que Jacinto tenía razón. La guerra no se parecía en nada a las canciones. El destacamento había marchado hacia el norte, uniéndose al ejército del general José María Flores en su lucha contra las fuerzas americanas. Los uniformes azules de los invasores se habían vuelto una pesadilla recurrente para los soldados mexicanos. «Mantengan la formación», gritó el capitán Salazar mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. «No den un paso atrás». Miguel se agazapó detrás de una roca, su mosquete temblando en sus manos sudorosas. A su lado, Rodrigo reía con una mezcla de terror y excitación. «¿Puedes creer que estamos aquí, hermano?», le gritó por encima del estruendo. «Peleando por México». Pero Miguel no podía responder. Sus ojos estaban fijos en el soldado que acababa de caer a unos metros de él, un muchacho no mayor que ellos, con el pecho atravesado por una bala. La sangre se extendía por la arena del desierto como una flor roja y terrible. La batalla de Calabazas fue su primer encuentro real con la muerte. Los mexicanos se retiraron después de 2 horas de combate feroz, dejando atrás a demasiados compañeros. Esa noche, alrededor de una pequeña fogata, los supervivientes contaron sus pérdidas. «Perdimos a García, a Mendoza y al joven Pérez», informó el sargento López, un hombre curtido por 20 años de servicio. «Mañana seguimos hacia el sur. Los gringos nos siguen de cerca». Miguel escribió una carta a Esperanza esa noche, a la luz vacilante del fuego. «Mi querida Esperanza, hemos visto al enemigo y hemos peleado con honor. México necesita de nosotros más de lo que pensábamos. No sé cuándo podré volver, pero mi promesa sigue firme. Te amo y pienso en ti cada día. Tu Miguel». No mencionó la sangre, ni los gritos, ni la forma en que sus manos temblaban cada vez que sostenía el mosquete. No le contó que había vomitado después de la batalla, o que soñaba con los ojos vacíos del soldado muerto. Semanas después,
Cuando llegaron noticias de que los americanos habían tomado la Ciudad de México, Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. Si la capital había caído, ¿qué esperanza quedaba? Esto no ha terminado, murmuró Rodrigo, apretando los puños. Mientras quede un mexicano en pie, seguiremos luchando. Pero el capitán Salazar tenía noticias diferentes. Los llamó a todos esa tarde, con expresión sombría. Soldados, he recibido órdenes del general Flores. Debemos replegarnos hacia las montañas. La guerra ha cambiado. Lo que no les dijo es que había comenzado una nueva fase del conflicto, una guerra de guerrillas que se extendería por años. Una guerra que no distinguía entre soldados y civiles, entre combatientes y familias inocentes. Miguel tocó el escapulario de Esperanza y cerró los ojos. Su promesa parecía más lejana que nunca. Capítulo 3. El precio de la resistencia. Un año había pasado desde que Miguel dejó San Pedro Mártir, pero se sentía como una eternidad. El ejército regular mexicano se había desintegrado después de la caída de la capital, pero pequeños grupos de resistencia continuaban hostigando a las fuerzas americanas en las montañas del norte. Miguel y Rodrigo habían sobrevivido, pero ya no eran los mismos jóvenes que habían partido llenos de sueños. Sus rostros estaban curtidos por el sol y marcados por la experiencia. Sus uniformes, hechos jirones, habían sido reemplazados por la ropa de los campesinos. El grupo del capitán Salazar se había refugiado en una cueva en la sierra de Chihuahua. Eran solo 18 hombres de los 50 que habían comenzado la campaña. Entre ellos había llegado un nuevo miembro, Elena Morales, una mujer de 30 años que había perdido a su esposo e hijos en un ataque americano a su pueblo. Los gringos mataron a mi familia, había dicho simplemente el día que se unió a ellos. No tengo nada más que perder. Elena se había convertido en su enlace con los pueblos locales, consiguiendo información y suministros. Era una mujer dura, de ojos grises y cabello negro recogido siempre en una trenza. Manejaba un rifle con la misma destreza que un rosario. Tenemos noticias de la patrulla americana, informó Elena una tarde, entrando a la cueva con expresión grim. Vienen hacia aquí. 30 hombres, bien armados. El capitán Salazar frunció el ceño. Había envejecido 10 años en los últimos meses. ¿Cómo nos encontraron? Alguien habló, respondió Elena, mirando fijamente a cada uno de los hombres. Hay un traidor entre nosotros. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Miguel sintió que su estómago se encogía. La sospecha era un veneno que había matado a más guerrilleros que las balas enemigas. Esperanza me escribió, dijo Miguel esa noche a Rodrigo, mostrándole una carta arrugada. Dice que los americanos han puesto un comandante en el pueblo. Un tal coronel Harrison. Está cobrando impuestos y reclutando hombres para trabajar en las minas. Rodrigo escupió en el suelo. Hijos de... Un día pagarán por esto. Pero Miguel había notado algo más en la carta. Esperanza escribía de manera extraña, como si alguien más estuviera leyendo por encima de su hombro. Y había mencionado a José Luis, su hermano menor, diciendo que estaba trabajando muy duro últimamente. 3 días después, la patrulla americana encontró su escondite. El ataque comenzó al amanecer. Los americanos habían rodeado la cueva durante la noche, y cuando el primer disparo resonó en las montañas, Miguel supo que alguien los había traicionado. Conocían exactamente dónde estaban. La batalla fue feroz pero breve. El capitán Salazar cayó en los primeros minutos, con una bala en el pecho. Elena luchó como una leona, cubriendo la retirada de los hombres con su rifle. «Váyanse», gritó. «Salven la patria». Miguel vio caer a Elena cuando una bala le atravesó el hombro, pero ella siguió disparando hasta que se le acabaron las municiones. Los americanos la capturaron viva. Solo 8 hombres escaparon de la trampa. Entre ellos, Miguel y Rodrigo, pero habían perdido a sus mejores compañeros y a su líder. Esa noche, refugiados en otra cueva más pequeña, Rodrigo tomó el mando del grupo. «Esto no puede seguir así», declaró, con los ojos brillando de rabia. «Es hora de llevar la guerra a sus casas». Miguel lo miró con preocupación. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si ellos atacan a nuestras familias, nosotros atacaremos a las suyas. Si ocupan nuestros pueblos, haremos que se arrepientan». El joven que una vez había brindado por la gloria se había convertido en algo más oscuro. Y Miguel sintió que su promesa Esperanza se alejaba aún más,
perdida en una espiral de venganza y violencia que no parecía tener fin. Capítulo 4. Las cartas del corazón. 2 años habían pasado desde que Miguel partió de San Pedro Mártir. Las cartas de esperanza llegaban cada vez con menos frecuencia, y cuando lo hacían, traían noticias que helaban la sangre del joven soldado. Estaban acampados en las ruinas de una misión abandonada cerca de Tucson, donde Rodrigo había establecido su cuartel general. El grupo había crecido hasta 30 hombres, incluyendo algunos desertores americanos que habían cambiado de bando, hartos de la guerra. «Miguel, tienes carta», anunció Joaquín, un muchacho de apenas 16 años que hacía de mensajero entre los pueblos. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. El papel estaba manchado y la letra de esperanza parecía menos firme que antes. «Mi querido Miguel, han pasado cosas terribles en el pueblo. El coronel Harrison, no sé cómo decirte esto. José Luis ha desaparecido. Mamá dice que se fue a buscar trabajo a las minas, pero yo sé que no es cierto. Algunos dicen que está trabajando para los americanos, llevándoles información sobre los patriotas de la región. No quiero creerlo, Miguel, pero la gente susurra cosas horribles. Dicen que mi hermano, dicen que fue él quien delató el escondite donde mataron al capitán Salazar. Te necesito aquí. Por favor, ven pronto. Tu esperanza». Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. José Luis, el hermano menor de Esperanza, el muchacho tímido que lo había admirado desde niño, ¿podía ser realmente un traidor? ¿Malas noticias?, preguntó Rodrigo, acercándose. Miguel le mostró la carta. Su amigo la leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. «Siempre supe que ese muchacho era débil», gruñó Rodrigo. «Los débiles siempre traicionan cuando llega la presión». «No sabemos si es cierto», protestó Miguel. «Esperanza dice que son solo rumores». «Los rumores suelen tener algo de verdad», replicó Rodrigo. «Y si es verdad, sabes lo que tenemos que hacer». Miguel conocía las leyes no escritas de la guerrilla. Los traidores pagaban con su vida, sin excepciones. Pero José Luis era prácticamente su cuñado, el hermano de la mujer que amaba. Esa noche, Miguel se alejó del campamento para pensar. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada, y los coyotes aullaban en la distancia. Tocó el escapulario de Esperanza, ya desgastado por 2 años de guerra. Cuando regresó, encontró a Rodrigo hablando en voz baja con algunos de los hombres. Se callaron cuando lo vieron llegar. «Hemos tomado una decisión», anunció Rodrigo. «Vamos a San Pedro Mártir». «¿Para qué?», preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. «Para hacer justicia. Si José Luis es realmente el traidor que mató a nuestros hermanos, pagará por ello. Y de paso, ajustaremos cuentas con el coronel Harrison». Miguel sintió un frío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna del desierto. «Esperanza está ahí, Rodrigo. Su madre, los inocentes del pueblo». «Los inocentes no delatan a los patriotas», respondió su amigo con dureza. «Si José Luis es culpable, su familia debe haber sabido algo». Era una lógica cruel, pero Miguel había visto cómo la guerra corrupta incluso a los hombres más nobles. Rodrigo ya no era el muchacho alegre que había conocido toda su vida. Se había convertido en un comandante implacable, curtido por 2 años de muerte y traición. «Partimos al amanecer», declaró Rodrigo. «Es hora de que este coronel Harrison aprenda lo que cuesta ocupar México». Miguel pasó la noche en vela, contemplando las estrellas y recordando la promesa que había hecho bajo ese mismo cielo estrellado. Había jurado regresar a casa, pero no así. No como un ángel de venganza que traía muerte y dolor a las personas que amaba. Cuando amaneció, montó su caballo junto con los demás. Pero en su corazón sabía que ya no regresaba como el mismo hombre que había partido. La guerra lo había cambiado, y temía que cuando Esperanza lo viera de nuevo, ya no reconociera al joven que una vez había amado. Capítulo 5. El regreso del extraño. San Pedro Mártir se veía diferente bajo la luz dorada del atardecer. Banderas americanas ondeaban desde el edificio del ayuntamiento, y soldados uniformados patrullaban las calles que una vez Miguel había corrido descalzo en su infancia. El grupo se había dividido. Rodrigo y la mayoría de los hombres habían rodeado el pueblo, mientras Miguel, acompañado solo por 2 compañeros, se acercaba a la casa de Esperanza por el sendero trasero que conocía desde niño. Su corazón latía con violencia cuando reconoció la pequeña casa de adobe,
pero algo había cambiado. Las ventanas estaban cerradas con tablones, y el jardín que doña Carmen cuidaba con tanto amor estaba lleno de maleza. ¿Esperanza?, llamó suavemente, tocando la puerta trasera. El silencio fue su única respuesta. Empujó la puerta y entró. La casa estaba vacía, cubierta de polvo. Los muebles habían desaparecido, y solo quedaban las marcas en el suelo donde una vez habían estado. Se fueron hace 3 meses, dijo una voz a sus espaldas. Miguel se dio vuelta bruscamente, la mano en su pistola. En la puerta estaba don Aurelio, el herrero del pueblo, pero se veía mucho más viejo y delgado de lo que recordaba. ¿Don Aurelio? ¿Dónde está Esperanza? El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y temor. Miguel, mijo, mejor te hubieras quedado en la guerra. Aquí ya no hay nada para ti. ¿Qué pasó con la familia de Esperanza? Don Aurelio suspiró profundamente. Doña Carmen murió el invierno pasado. Una fiebre que no pudo superar. Esperanza se detuvo, como si las palabras le quemaran la garganta. Esperanza se casó con el coronel Harrison hace 2 meses. Miguel sintió como si le hubieran disparado en el pecho. Las palabras del anciano herrero resonaban en su cabeza sin sentido. Eso es imposible, murmuró. Ella me esperaba. Me lo prometió. El coronel la protegió después de que su madre murió, continuó don Aurelio con voz quebrada. José Luis había desaparecido, y ella estaba sola. La gente del pueblo, la gente hablaba cosas feas sobre su familia. Decían que su hermano era un traidor. ¿Y lo era? Don Aurelio miró hacia los lados, asegurándose de que nadie los escuchara. José Luis está muerto, Miguel. Lo mataron hace 4 meses. Apareció colgado de un árbol en las afueras del pueblo, con un cartel que decía traidor. Nunca supimos si realmente había delatado a alguien, o si simplemente alguien necesitaba un chivo expiatorio. Miguel se sentó pesadamente en una silla rota. Su mundo se desmoronaba pieza por pieza. ¿Dónde está Esperanza ahora? En la casa grande, junto a la plaza. La que era del alcalde antes de que llegaran los americanos. En ese momento, se escucharon disparos en la distancia. Rodrigo había comenzado el ataque. «Miguel», gritó uno de sus compañeros desde afuera. «Rodrigo necesita apoyo». Don Aurelio lo agarró del brazo. «No hagas esto, mijo. Ya han sufrido suficiente». Esperanza tomó la única decisión que podía tomar para sobrevivir. Pero Miguel ya se dirigía hacia la puerta. Su promesa se había roto, su amor se había perdido, y todo por lo que había luchado durante 3 años parecía una mentira. Solo le quedaba la guerra, y la guerra exigía sangre. «Lo siento, don Aurelio», murmuró, y salió corriendo hacia el sonido de los disparos. Mientras corría por las calles de su infancia, Miguel no sabía que Esperanza estaba en la ventana de la casa grande, mirando hacia las llamas que comenzaban a elevarse desde el edificio del ayuntamiento. Sus ojos, los mismos ojos negros que una vez habían brillado de amor, ahora estaban llenos de lágrimas y de un terror que no tenía nombre. Capítulo 6. La traición del corazón. El ataque a San Pedro Mártir había sido un éxito militar, pero un desastre para el alma de Miguel. Rodrigo había tomado el ayuntamiento y capturado al coronel Harrison. Pero el precio era más alto de lo imaginado. Esperanza estaba en la plaza, sosteniendo un bebé. Su rostro mostraba los rastros del sufrimiento y la maternidad temprana. Vestía un vestido azul demasiado fino para las costumbres del pueblo. «Miguel», susurró cuando lo vio. «Regresaste». Él se detuvo a varios metros, como si un abismo lo separara. El bebé tenía los ojos claros de su padre americano. «Te prometí que regresaría», dijo con voz ronca. «Pero llegué demasiado tarde. No tuve opción, Miguel. Después de que mamá murió, después de José Luis, el coronel me ofreció protección. Era eso o morir de hambre. O esperarme». La acusó, arrepintiéndose del tono. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Te esperé 2 años. 2 años sin saber si estabas vivo. Las cartas dejaron de llegar. ¿Qué debía hacer?» Desde el ayuntamiento llegaron gritos. Rodrigo interrogaba al coronel Harrison. «Tienes que irte», le dijo Esperanza. «Rodrigo juró matar a mi esposo y a cualquiera que colaborara con los americanos». «¿Tu esposo?».
Miguel escupió las palabras como veneno. «Es el padre de mi hijo», respondió con dignidad. «No permitiré que maten al padre de mi bebé». Miguel sintió que algo se rompía definitivamente. La mujer que había amado defendía al enemigo. «¿Nunca me amaste realmente?», preguntó como un niño perdido. «Te amé más de lo que amaré a nadie. Pero el Miguel que amé murió en esta guerra. El hombre frente a mí es un extraño». Rodrigo apareció, arrastrando al coronel Harrison. El oficial sangraba de la nariz. «Miguel. Este perro confesó. Fue él quien ordenó la muerte de José Luis cuando se negó a seguir espiando». Miguel sintió que el mundo se tambaleaba. José Luis no había sido traidor. «¿Es cierto?», preguntó al coronel. Harrison asintió con dignidad. «El hermano de su esposa era informante, pero se negó a dar información sobre ustedes. Prefirió morir antes que traicionar a su futuro cuñado». Esperanza soltó un grito ahogado. Había creído los rumores, había tomado decisiones basadas en una mentira. «Mátenlo», gritó alguien. Rodrigo desenvainó su pistola, pero Miguel lo detuvo. «Déjenlo ir». «¿Qué?». Rodrigo lo miró incrédulo. «Este hombre es responsable de la muerte de José Luis. Y matarlo no lo traerá de vuelta», interrumpió Miguel. «Solo traerá más sangre. ¿Te has vuelto cobarde? ¿O proteges a los amantes de tu exprometida?». La plaza se quedó en silencio. Miguel sabía que su amistad con Rodrigo había terminado. Su sueño de regresar a casa se había convertido en cenizas. Pero por primera vez en 3 años, sabía exactamente qué debía hacer. Capítulo 7. El clímax del honor. La tensión en la plaza era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Miguel y Rodrigo se miraban fijamente, 2 hombres que habían sido hermanos y ahora eran extraños. Entre ellos yacían 3 años de guerra, sangre y decisiones que habían cambiado sus almas para siempre. «Suelta tu arma, Miguel», ordenó Rodrigo, apuntándole con su pistola. «No dejaré que protejas a este perro americano». Miguel mantuvo sus manos lejos de su pistola, pero no se movió. «No voy a dejar que cometas un asesinato a sangre fría, hermano. Ya hemos matado suficiente». «Este hombre mató a José Luis», gritó Rodrigo. «Mató a nuestros compañeros. Ha ocupado nuestra tierra. Y nosotros hemos matado a sus soldados», replicó Miguel con calma. «Hemos quemado sus campamentos, hemos destruido sus suministros. ¿Cuándo termina, Rodrigo? ¿Cuándo tenemos suficiente venganza?». Esperanza se había acercado instintivamente a su esposo, protegiéndolo con su cuerpo mientras sostenía a su bebé. El coronel Harrison permanecía en silencio, observando el drama que se desarrollaba ante él con comprensión creciente. «Termina cuando los echemos de nuestra tierra», respondió Rodrigo, su voz temblando de rabia. «Termina cuando México sea libre otra vez». «México ya no será libre mientras nosotros estemos llenos de odio», dijo Miguel. «Mira lo que nos ha hecho esta guerra, hermano. Mira lo que nos hemos convertido». Uno de los hombres de Rodrigo, un veterano de Sonora llamado Guerrero, se acercó por detrás de Miguel. «Rodrigo tiene razón», murmuró. «O estás con nosotros o estás con ellos». Miguel sintió el cañón de un rifle presionando su espalda. Estaba rodeado por hombres que una vez habían sido sus hermanos de armas, pero que ahora lo veían como un traidor. «¿Recuerdas?», dijo Miguel, dirigiéndose a Rodrigo, «cuando éramos niños y jugábamos a los soldados en el río? Tú siempre querías ser el general, y yo siempre quería ser el que llevaba las cartas a casa». Rodrigo parpadeó, confundido por el cambio de tema. «¿De qué hablas?». «Habla de que nunca cambió, Rodrigo», intervino una voz nueva. Todos se giraron. Don Aurelio había aparecido en la plaza, acompañado por otros ancianos del pueblo. En sus rostros se veía una determinación tranquila que contrastaba con la tensión violenta del momento. «Este pueblo ha visto suficiente muerte», continuó el anciano herrero. «Hemos perdido a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras esperanzas. Ya basta. Aléjense, viejos», gritó Guerrero. «Esto no es asunto suyo. Este es nuestro pueblo», replicó don Aurelio. «Y ustedes han venido aquí a traer más muerte. Ya no los queremos aquí». Miguel vio su oportunidad. En el momento de distracción, se lanzó hacia un lado,
rodó por el suelo y se incorporó con su pistola en la mano. Pero en lugar de apuntar a Rodrigo, la dirigió hacia el cielo. «Se acabó», gritó. «Se acabó la guerra para mí». Rodrigo lo miró con incredulidad. «¿Vas a dispararnos por estos traidores?» «Voy a disparar al primer hombre que trate de matar a un prisionero indefenso», respondió Miguel firmemente. «Sea mexicano o americano». El coronel Harrison se incorporó lentamente, ayudado por Esperanza. Tenía sangre en los labios, pero su voz era clara cuando habló. «Soldado», le dijo a Miguel en inglés, y luego cambió al español. «Gracias». «No lo hago por usted», respondió Miguel. «Lo hago porque es lo correcto». Rodrigo bajó su arma, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. «Eres un cobarde, Miguel. Un traidor a tu propia patria». «Soy un hombre que está cansado de matar», respondió Miguel. «Y si eso me hace cobarde, que así sea». Rodrigo hizo una seña a sus hombres. «Vámonos. Este pueblo está podrido. Ya no hay nada que valga la pena salvar aquí». Mientras los guerrilleros se retiraban, Rodrigo se detuvo frente a Miguel una última vez. «Si nos volvemos a encontrar, hermano, serás mi enemigo». «Entonces espero que nunca nos volvamos a encontrar», respondió Miguel con tristeza. Rodrigo montó su caballo y se alejó con sus hombres, desapareciendo en la polvareda del atardecer. Miguel se quedó solo en la plaza, rodeado por los habitantes del pueblo que lo miraban con una mezcla de gratitud y desconfianza. El coronel Harrison se acercó a él, cojeando ligeramente. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué me salvó la vida?». Miguel miró hacia Esperanza, que seguía sosteniendo a su hijo. «Porque alguien tiene que romper el ciclo de violencia. Y porque ese niño merece crecer con su padre, aunque sea mi enemigo». Harrison asintió lentamente, comprendiendo. «La guerra ha terminado para usted, ¿verdad?». «Sí», respondió Miguel. «La guerra ha terminado para mí». Pero mientras decía esas palabras, sus ojos se encontraron con los de Esperanza a través de la plaza, y supo que la batalla más difícil apenas estaba comenzando, la batalla de aprender a vivir con las cicatrices que la guerra había dejado en su corazón. Capítulo 8. El último adiós. 3 días después del enfrentamiento en la plaza, Miguel se preparaba para partir de San Pedro Mártir por segunda vez en su vida. Pero esta vez era diferente. No había uniformes, ni banderas, ni promesas de gloria. Solo un hombre cansado con una mochila y un caballo, listo para buscar una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado. Había pasado esos días ayudando a reparar los daños del ataque de Rodrigo, trabajando junto a los habitantes del pueblo que una vez habían sido sus vecinos. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con gratitud, pero todos entendían que el Miguel que había regresado no era el mismo que había partido. Don Aurelio se acercó mientras Miguel ensillaba su caballo frente a la cantina. «¿A dónde irás, mijo?». «Al sur», respondió Miguel, ajustando las correas. «Tal vez a Oaxaca o a Chiapas. Algún lugar donde nadie conozca mi nombre ni mi historia». «Podrías quedarte aquí», sugirió el anciano. «El pueblo te necesita. Has demostrado que eres un hombre de honor». Miguel negó con la cabeza. «Este lugar tiene demasiados recuerdos, don Aurelio. Y mi presencia solo traería problemas. Rodrigo podría regresar, o podrían llegar otros guerrilleros. No quiero que este pueblo sufra más por mi culpa». En ese momento, Esperanza apareció al final de la calle. Caminaba lentamente, sin su hijo, con un rebozo negro sobre los hombros. Se veía más delgada de lo que Miguel recordaba, como si el peso de sus decisiones la hubiera consumido físicamente. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó cuando llegó hasta él. Don Aurelio se alejó discretamente, dejándolos solos. Miguel terminó de ensillar su caballo antes de mirarla. «¿Qué quieres decirme, Esperanza?». Ella se acercó un paso, pero mantuvo la distancia. «Quiero que sepas que nunca dejé de amarte». Miguel sintió una punzada en el pecho, pero su voz se mantuvo firme. «Pero amaste más a la seguridad que me ofrecía el coronel». «Amé más a la supervivencia», corrigió ella. «Cuando mamá murió, cuando mataron a José Luis, cuando el pueblo entero me daba la espalda creyendo que mi familia eran traidores. Robert me ofreció protección». «No amor, Miguel. Protección». «¿Robert?». «El coronel Harrison. Se llama Robert Harrison. Es de un lugar llamado Ohio,
y tiene una hija de la edad de nuestro hijo en su país. También perdió a su esposa, hace 2 años, por una enfermedad. Miguel no sabía por qué, pero saber que el coronel también había sufrido pérdidas lo hacía más humano, más difícil de odiar. ¿Lo amas?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Esperanza tardó en responder. Lo respeto, y agradezco que me haya dado un hogar y un nombre a mi hijo. Pero el amor verdadero solo lo he sentido una vez en mi vida. Sus ojos se encontraron, y por un momento Miguel vio a la muchacha de 17 años que había amado toda su vida. Pero también vio a la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más sabia, marcada por el sufrimiento pero no quebrada por él. ¿Te irás con él cuando termine su asignación?, preguntó Miguel. Sí, a Ohio. Quiere que su hija conozca a su hermano mexicano. Dice que Estados Unidos va a ser un país diferente después de esta guerra, y que necesitará personas que entiendan ambas culturas. Miguel asintió. Era una vida que él nunca podría haberle ofrecido, ni antes ni ahora. Te deseo felicidad, Esperanza. De verdad. Y yo a ti, Miguel. Espero que encuentres la paz que buscas. Se quedaron en silencio por un momento, despidiéndose sin palabras de los sueños que una vez habían compartido. ¿Sabes?, dijo finalmente Esperanza. José Luis me dejó algo para ti antes de morir. Sacó de su rebozo una pequeña navaja con mango de hueso. Miguel la reconoció inmediatamente. Había pertenecido al padre de Esperanza, y José Luis siempre había dicho que algún día sería de su cuñado. Dijo que si alguna vez regresabas, quería que supieras que nunca dudó de ti, que sabía que cumplirías tu promesa de volver a casa. Miguel tomó la navaja con manos temblorosas. Sentía el peso de todos los muertos, de todas las promesas rotas, de todos los sueños perdidos. Sí volví a casa, murmuró. Pero ya no es mi hogar. El hogar no es un lugar, Miguel. Es lo que llevas en el corazón. Y tú siempre tendrás un lugar en el mío. Miguel montó su caballo y miró hacia el pueblo una última vez. Vio a don Aurelio trabajando en su fragua, vio a los niños jugando en la plaza donde 3 días antes había habido sangre y gritos, vio al coronel Harrison observándolo desde la ventana de la casa grande. Adiós, Esperanza. Vaya con Dios, Miguel. Espoleó su caballo y se alejó por el mismo sendero por el que había llegado 4 años antes, lleno de sueños de gloria y promesas de amor. Ahora se iba sin gloria y sin amor, pero con algo que no había tenido entonces: la sabiduría de saber que algunas batallas se ganan no peleándolas, sino eligiendo cuándo dejar de luchar. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Sierra Madre, Miguel Hernández se perdió en el horizonte, llevando consigo las cicatrices de una guerra que había terminado, pero también la esperanza de un futuro que aún estaba por escribirse. En su corazón guardaba la promesa cumplida: había regresado a casa. Y ahora, finalmente libre del peso de esa promesa, podía comenzar a buscar un nuevo hogar en un mundo que la guerra había cambiado para siempre. Fin. Nota del autor. Esta historia explora los temas universales del honor, el amor, la lealtad y el precio de la guerra. Ambientada durante la intervención estadounidense en México, 1846 a 1848, muestra cómo los conflictos armados transforman no solo a las naciones, sino también a los individuos que luchan en ellas. Miguel aprende que mantener su humanidad en medio de la violencia requiere más valor que cualquier acto heroico en el campo de batalla.